Jorge de la Torre. Iniciaremos la conferencia de la maestra Ariel Flores y les daré una pequeña semblanza de la maestra. Es maestra en estudios filosóficos por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como investigadora en proyectos para el gobierno federal y del Estado para el diagnóstico de la condición de la mujer. Ha colaborado en investigación como asesor externo para el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara en temáticas sobre violencia. Ha publicado en diversas revistas especializadas. La maestra Ariel Flores presentará la ponencia titulada Marcos de vida, una reflexión en torno a Kierkegaard y Butler. Bienvenida, maestra. El plantear como problema el establecimiento del otro nos enfrenta a la imposibilidad de la gestación de una actividad que implique el reconocimiento auténtico del mismo. Esto porque el otro se nos presenta como un algo enigmático que nos es solamente aprehensible a través de categorías que implicarán de forma necesaria la restricción de su ser a los elementos que de él no sean perceptibles. Sin embargo, la dificultad de este proceso se eleva considerablemente cuando la noción de otro no refiere a un objeto específico, sino a una universalización de todo aquello que no soy yo. Cuando nos enfrentamos a esta encrucijada, encontramos desde la perspectiva kierkegaardiana una distinción entre la concepción del otro y la noción de prójimo. Refiriendo en primer término y en relación al amor, el amor al otro se entiende como un amor mediado y de predilección, mientras el segundo, al prójimo, se vislumbra como un amor indiferenciado que resuelve amar trascendiendo al primer yo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Por lo cual, la concepción del prójimo implica un reconocimiento del yo que se trasciende a sí mismo y se reconoce en el otro. Este reconocimiento es el punto de partida para establecer una distinción entre lo que abordaremos bajo los términos marcos de vida, refiriendo así a los marcos de reconocimiento que desde la perspectiva de Butler se describen como, cito, los marcos que operan para diferenciar las vidas que podemos aprender de las que no podemos aprender o que producen vidas a través de todo un continuum de vida, no solo organizan una experiencia visual, sino que generan ontologías específicas del sujeto. Los sujetos se constituyen mediante normas que en su reiteración producen y cambian los términos mediante los cuales se reconocen. Fin de la cita. Uno de los puntos que enmarañan la cuestión respecto al reconocimiento del otro, del prójimo y los marcos que establecemos para la aprehensión y reconocimiento de las vidas, se encuentra la universalización que se observa en todas las cuestiones mencionadas. Cualquier universalización presupone de por sí un problema, pero cuando en términos del ámbito jurídico internacional establecemos normas y derechos a estas perspectivas confusas del todo, nos confrontamos a mayores paradojas. Por ejemplo, que siempre la demanda por el cumplimiento de estos derechos universales se genera por aquellos que no se encuentran incluidos o cubiertos por los mismos, es decir, se establece la diferencia como base para el depósito de esta universalidad. Es entonces que la universalidad toma un carácter performativo. Es esta falta de uniformidad la que se observa como característica de las determinaciones universales. Cito, la postulación de nuevas formas de universalidad no produce este efecto para todos, y muchas de las actuales luchas por la soberanía nacional y los límites apropiados para extender los derechos de grupos ponen de manifiesto que los efectos performativos de tales reclamos son escasamente uniformes. La afirmación de universalidad por parte de aquellos que convencionalmente han sido excluidos por el término a menudo producen cierto tipo de contradicción performativa, pero esta contradicción no es autocancelatoria, sino que expone el doble espectral del concepto mismo. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, el reconocimiento del prójimo y en un afán más específico, el reconocimiento de la vida del prójimo que trasciende al primer yo, nos presenta dos problemáticas. La primera, el identificar los marcos de referencia que utilizamos para categorizar universalmente la vida y al otro, y su modificación constante, para trascenderlos y alcanzar el postulado kierkegaardiano del reconocimiento del otro y de la vida del otro, no solo como un algo distinto, sino como un algo amable, y desde la perspectiva butleriana, como una vida vivida. Los marcos, desde la descripción butleriana, poseen como característica intrínseca el replanteamiento constante a través de la confrontación con la realidad que intentan enmarcar. Cito,
Como el marco rompe constantemente con su contexto, este autocorromperse se convierte en una parte de su propia definición, lo cual nos lleva a una manera diferente de entender tanto la eficiencia del marco como su vulnerabilidad a la inversión, a la subversión e incluso a su instrumentalización. Fin de la cita. La cuestión que surge de manera natural frente a la premisa epistémica del constante cambio en el marco del análisis respecto de lo que una vida es, puede formularse de la siguiente manera. ¿Cuáles son los principios a través de los cuales debería reconocerse lo que es una vida en el afán de encontrar un nosotros que incluya al otro a través de la perspectiva kierkegaardiana del prójimo, permitiéndonos encontrarnos en él, estableciéndolo como un ser amable? Para Butler, la concepción del otro, y en particular de la vida del otro, presupone el entendimiento del mismo como el resultado de una serie de dinámicas y operaciones de poder, fuera de las cuales no puede pensarse, por lo menos no mientras éstas constituyan el marco, que al confrontarse con la realidad resultará en la modificación de los mismos, proponiendo por ello un replanteamiento ontológico del cuerpo que implique reconocer a través de la noción de precariedad de Levinas lo que refiere a los derechos, la protección, persistencia y prosperidad en la que debemos apoyarnos al observar la vida del otro a través del marco de su vulnerabilidad, dañabilidad, interdependencia y deseo. La vida precaria basa su intento y aproximación hacia la no violencia en el reconocimiento de la facilidad para eliminar la vida humana y la reflexión sobre la muerte, generando a partir de esta comprensión una propuesta que sirva para trascender el temor y la angustia. Cito: Levinas toma en consideración el temor y la angustia que la agresión trata de negar, pero argumenta que la ética es precisamente una lucha para evitar que el temor y la angustia se conviertan en un gesto asesino. Fin de la cita. La precariedad brinda la posibilidad, desde la perspectiva de Butler, de observar a través de este enfoque ético las vidas y su valor. Acuñando la perspectiva referente a la precariedad, el amar al prójimo podría traducirse como proteger esta vida como la propia, dado que al acuñar el término prójimo queda implícito que este ser posee características que nos permiten identificarla con el yo, de tal forma que la universalidad del término se salve del efecto fantasmal que viene del carácter performativo de las nociones universales a través de objetivarse en la vida propia, reconociéndola a través de su fragilidad, angustia y muerte. Amar al prójimo deberá entenderse como amar la vida del prójimo, lo que implica el cuidado de la misma a través del reconocimiento de la vida precaria. Aquí, desde ambas aristas, podremos observar a la realidad y afirmar que la afirmación de una vida no implica solamente el reconocimiento y amor en tanto cuidado de la misma, así como trascender al yo, sino también la posibilidad que bajo este marco de análisis cualquier vida sea llorable, cualquier vida sea digna de luto. En una obra que se llama Marcos de guerra, las vidas lloradas, Judith Butler lo que va a intentar hacer es trazar una línea entre las vidas vividas o que reconocemos bajo el marco de la vida y todas aquellas vidas que, aunque existen bajo una noción universal, en realidad no representan para nosotros algo digno de luto o algo digno de ser llorado. Es esta referencia a la que me refiero. Cuando se establece la pertinencia y relevancia del pensamiento kierkegaardiano hoy en día y en el mundo, esto genera además la posibilidad de establecer diálogos hacia las problemáticas filosóficas de otros autores, la posibilidad de establecer relaciones concretas con los distintos contextos, tomando como eje de referencia y análisis el quehacer del pensamiento crítico. Frente al reto que impone este foro, yo he posicionado la referencia hacia la temática del mismo en el México que se dibuja desde hace algunos años, tomando como punto de referencia el año 2006. A lo que me refiero es a que frente al tema de este coloquio, lo que se nos plantea es Kierkegaard en la historia y en el mundo, frente a lo cual yo establezco la posición de Kierkegaard en el mundo en una relación a la problemática de Butler y en el contexto específico del México que se vive a partir del año 2006. Bueno, haciendo referencia a esto, a lo que voy es a que a través de una estrategia que personalmente creo que fue muy mal planteada para erradicar el crimen organizado, el país se vio sumido en actos de violencia que se observaron en desapariciones, ejecuciones, secuestros, etc. Ha sido un reto para la comunidad intelectual interpretar el fenómeno,
que si bien ha despertado múltiples críticas, no ha fructificado en la gestación de un auténtico debate sobre las problemáticas que subyacen en términos antropológicos y sociales a la realidad que nos confronta con crudeza. Establecer un marco para definir la vida a través de la noción de precariedad, mediada por la concepción del prójimo y el amor, confronta al mexicano a cuestionar nuestras vidas lloradas. Hasta el 11 de diciembre de 2012, la cifra brindada por asociaciones internacionales pronunciaba un total de 136,000 muertes ligadas al crimen organizado, haciendo evidente la realidad postulada por Levinas. El reconocer la precariedad de la vida no implica la protección de las mismas, sino la posibilidad de arrebatarlas a destajo. ¿Qué tiene que decirnos lo referido hasta este momento sobre las vidas lloradas? Es imposible no observar el accionar del mexicano frente a la muerte de los otros, en distinción hacia la muerte del prójimo. Esto se volvió patente, en mi particular percepción, en uno de los múltiples casos, con la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia, que gestó indignación y múltiples marchas y movilizaciones que terminaron por llevar al poeta a dialogar directamente con el jefe de Estado y los distintos candidatos que encabezaban a los partidos políticos previo a aquellas elecciones. Este es uno de los casos, en particular en Jalisco, también fue en el año 2010, hubo el asesinato de un par de niñas en fuego cruzado, y una de las declaraciones más extrañas que yo pude leer en el periódico por parte de un papá que había perdido a sus hijas, él lo único que afirmaba en este contexto es que a su hija, la menor, que se llamaba Betsa, le gustaba mucho comer pan. Y en este sentido, lo que refiere el padre de familia es una invitación a observar la precariedad de la vida o a observar a esa víctima como un prójimo, es decir, como un ser llorable. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿quién es el prójimo? ¿Qué constituye una vida digna de duelo? ¿Cuáles son los criterios que permiten al mexicano el proceso de identificación con el otro? A través de lo ya establecido, cabría la posibilidad de afirmar que existen determinantes, como se mencionó ya, en términos de dinámicas de poder y de roles sociales que contribuyen al reconocimiento de las vidas y que es precisamente el que nos permite generar la concepción de ellas a través de la propia. El cuidar la vida del otro, el amor al prójimo, se ve mediado en el contexto por la posibilidad que se encuentra en establecer este lazo entre los marcos que nos son construidos para generar una situación de identidad y la posibilidad de la empatía. Una beta importante de análisis se traduce o se descubre al observar bajo lo postulado desde qué medios se da la cercanía hacia nuestras muertes, cómo se establece, cuáles son los marcos de vida que permiten observar la vida precaria como una característica no generalizada, el rol de las formas en las que se comunican las víctimas y las mediaciones externas que generan la posibilidad de trascender al yo. Desde aquí se puede decir que el amor al prójimo no implica solamente un movimiento existencial de admitir la vida del otro como propia, finita, precaria, sino también las estructuras que permiten que este lazo se geste de facto. En esta misma obra, en la de Marcos de Guerra, Judith Butler va a apelar un poco también a cuál es el rol de los medios cuando se establece lo que es la guerra o cuáles son los marcos a través de los cuales establecemos lo que es la guerra para desde ahí poder determinar a qué le estamos llamando víctimas. Este reto se traza como necesario cuando frente a una aparente universalización de la noción de víctima encontramos la culpabilidad e incluso el merecimiento de las muertes. Esta, al igual que cualquier noción universal, como se ha explicado, se ve violentada cuando se confronta a la realidad, que esta misma deja fuera, cuando se observa una víctima inocente de los marcos que determinan las bases del conflicto. Es entonces que la precariedad de la vida y la posibilidad de establecer la noción de prójimo surgen nuevamente en afán de defensa y cuidado. La realidad, el aquí y el ahora, nos plantea como reto establecer vías que permitan que esta identificación y esta precariedad formen parte de nuestros marcos de referencia a fin de que cualquier víctima sea una vida llorable. Muchísimas gracias, maestra. Ahorita voy a pasar a presentarles a Israel Galván Delgado.
Israel es pasante de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Colabora en proyecto de investigación Familias Aprendiendo por CONACYT a cargo de la doctora Teresa Yuren Camarena, miembro del Centro de Investigaciones Filosóficas y Pedagógicas del Estado de Morelos. Ha publicado en la columna Torre de Babel del periódico La Jornada Morelos, artículos para la revista Conquista Juvenil y Los Tlacuaches Mordiendo la Razón, del 2012 al 2014. Participante como ponente en la segunda cátedra Paulo Freire, realizada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Démosle la bienvenida a Israel Galván con la ponencia Que hablen las rocas y las hojas se conviertan en frutos, la hiperética en Kierkegaard para un mundo en silencio. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. El tema de esta ponencia surgió, va a parecer algo raro, ¿no? Pero yo estaba viendo una caricatura de Bugs Bunny. Entonces, me llamó mucho la atención que hay un corto en el cual hay una rana cantando. Es una rana que pareciera ser que se oculta debajo de una caja y un señor la descubre en una construcción y la rana canta, pero solo canta frente a él. Cuando él la quiere promover hacia los demás, la rana se queda en silencio precisamente, ¿no? Entonces me recordó también a una canción de Silvio Rodríguez, de las cuales le quiero leer un fragmento, que dice: cuando estuve en un bosque encantado, noté con asombro que una piedra me cantaba, con modulaciones y con timbres de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba y seguí buscando maravillas que saber, que saber. La primera mentira. Y bueno, en octubre de 1837, en uno de sus papeles, Kierkegaard escribió lo siguiente: la desgracia de nuestra época es que todos los hombres dicen la verdad. ¿Cuánto hubiese sido mejor vivir en un tiempo donde los hombres mintieran, pero las rocas dijeran la verdad? En las líneas que siguen trataré de mostrar los elementos por los cuales considero que el autor tiene razón al respecto. Para ello conviene tener en cuenta lo que publicaría 6 años más tarde en Temor y Temblor, bajo el seudónimo de Johannes de Silencio. En las primeras líneas de esta obra declaró: nuestra época ha emprendido una verdadera liquidación, no solo en el mundo del comercio, sino también en el de las ideas. Todo se puede comprar a unos precios tan bajos que uno se pregunta si no llegará el momento en que nadie quiera comprar. Cualquier marquero de la especulación que se dedique a seguir meticulosamente el nuevo y significativo curso de la filosofía no se detiene en el estadio de la duda radical, sino que va más allá. Pero, y Descartes, lo ha hecho, ¿no? Descartes, venerable, humilde y honesto pensador, cuyos escritos nadie podría leer sin sentirse movido por una profunda emoción, ha hecho lo que ha dicho y ha dicho lo que ha hecho. ¿Cuán poco es común en nuestra época una actitud como la suya? Descartes, lo repite él mismo con insistencia, nunca dudó en lo tocante a la fe. Fin de la cita. En el párrafo anterior puede verse que Kierkegaard ha entendido la sobrevaloración del decir, del hablar, y por ende del discurso en sí mismo que emerge de las ideas y que tienen una pretensión de verdad. Es esta última la que a mi juicio busca homogeneizar bajo un mismo sistema de pensamiento y prácticas a quien la reciba y la compre, como diría Kierkegaard. Al fin y al cabo, las nuevas verdades, de antes y de hoy, se encuentran siempre en liquidación. Pero y Descartes, Kierkegaard alude a este personaje no por su método o sistema filosófico que busca dudar de todo hasta llegar a lo indudable, y mucho menos por lo que sus contemporáneos y antecesores le atribuyeron como fundador de una nueva tradición filosófica, la racionalista. No, a él le interesa aquello sobre lo que no duda. Como diría Descartes en Principios de la Filosofía, lo que nos es revelado por Dios y hay que creerlo como lo más cierto de todo, aunque la luz de la razón nos mostrase con toda claridad algo diferente. Fin de la cita. Pero el interés de Kierkegaard sobre lo tocante a la fe en Descartes no es una defensa del dogma o credo religioso, por el contrario, encuentra dicha afirmación una problemática aún mayor que la de cualquier pretensión de verdad y saberes conocidos. Más que la duda o el dogma revelado o la certeza misma, lo que a Kierkegaard le interesa es el acto de creer y más aún creer incluso contra todo saber. Pero esto no significa excluir o abolir los demás actuares y sus resultados, la labor filosófica y el impulso de lo estético, por ejemplo. Por el contrario, pretende realizarlos y afirmarlos, pero en la condición de que se vean sujetos a un estadio superior para generar otro en el que se vean armonizados y que brinden una experiencia de vida mejor. Es debido a esto que me parece pertinente retomar las palabras de Laura Llevadot en su publicación Creer lo imposible, y cito: no es posible seguir oponiendo inocentemente la religión a la razón, la fe al saber, justo porque ambas tienen la misma fuente.
En el fondo del razonamiento más calculador mora la creencia. Incluso el saber más calculador, en la medida en que quiere ser comunicado, en la medida en que apela a un vínculo con el otro, exige, más allá de toda prueba, que se crea en él antes de iniciar el despliegue inacabable. Fin de la cita. Laura Llevadot, en el mismo trabajo, propone una relación entre la fe de Kierkegaard y la deconstrucción de Derrida. Esta relación se da en las particularidades y orígenes en las que ambas tienen de por medio. Laura Llevadot dijo, la fe como querer contra todo saber y el saber como querer creer pero sabiendo tienen de antemano el deseo de creer. De este modo, a diferencia de la fe, el saber no quiere arriesgarse, pues el saber quiere creer en lo que ve y es capaz de explicar, teorizar y comprobar, mientras que la fe cree en lo que no se ve, puesto que su lógica no recae en lo comprobable ni en los preceptos de posibilidad. A diferencia de la lógica del saber que a lo mucho puede desembocar en la utopía, la fe se coloca en el suelo de la aporía, es decir, de los límites del mismo saber. Esta nueva lógica, nombrada por la misma Llevadot como hiperlógica, necesita de dos elementos para que pueda asimilarse por quien, en su riesgo, ha decidido hacerla parte de su experiencia de vida. Estos dos elementos son el silencio y el secreto. Difícil riesgo para quien ha decidido renunciar a los universalismos de la razón, a la enmarcación del empirismo y a quien a su vez busca vivir en la aporía, le resulta una experiencia de la finitud en relación a la infinitud. De tal manera, la vida, la muerte y todo lo que humanamente puede experimentarse y que Kierkegaard experimentó, necesitará de aquello que el discurso y cualquier pretensión de verdad no pueden proporcionar, es decir, de una realidad del silencio y por ende del secreto. De aquí la importancia que Derrida, en Dar la muerte, le dará al seudónimo de Kierkegaard, Johannes de Silencio, nombrando así al mismo autor como Kierkegaard de Silencio, un Kierkegaard que ha propuesto el creer, con mayúscula, como la primera necesidad. Pero el creer en Kierkegaard de Silencio no es un estadio que surja de la espontaneidad, sino todo lo contrario. Es necesario pasar por un proceso. Y aquí, en su etimología apófisis, como crecimiento y desarrollo, quien viva el proceso pasará una serie de pruebas, transformaciones y sufrimiento. Sufrimiento por la alteración y la alternancia y a su vez como una decisión de vida. Es en esta apófisis en la que Kierkegaard encuentra a la angustia como eje central de una vida plena, donde se descubre el destino, cuando el individuo se dispone a abandonarse en la misma, pues el destino es como una brujería, diría Kierkegaard, y una posibilidad. La angustia se convierte en el pasaje, pasadizo, donde el amor descubre su lugar de pertenencia, así como lo menciona en las obras del amor. ¿Dónde se encuentra ese lugar, su paradero? ¿De dónde brota? Sí, este lugar está celado o se encuentra en lo celado. En lo más íntimo de un ser humano existe un lugar. De este lugar brota la vida del amor, porque del corazón brota la vida. Mas este lugar no lo puedes ver, por mucho que te adentres. El origen se sustrae en la lejanía y en la ocultación. Y aunque te hubieses adentrado lo más posible, el origen estaría todavía como un poco más dentro, como acontece en el manantial de la fuente, que precisamente cuando más cerca estás tú, más lejos te encuentras de él. Fin de la cita. Pero si Soren halla en el corazón el lugar donde la angustia debe reposar, es precisamente porque Nazar lev ki minet osha, del corazón emana la vida. Kierkegaard previamente y a través de sus estudios teológicos ha descubierto que el corazón no es tan solo el lugar de lo afectivo ni de lo emocional, como actualmente se pudiera pensar. No, para Soren el corazón, como en la tradición del Antiguo Testamento, se coloca en el lado del lev, del hebreo, es decir, de la voluntad. De la decisión del mismo individuo que intenta contra toda posibilidad decidir perderlo todo para ganarlo todo. En el concepto de angustia en los últimos apartados, la paradoja que conlleva es la base para comprender y vivir este camino que, diría el mismo Kierkegaard, el cristianismo no conoció. Cito, pero el que ha seguido el curso de la desdicha que da la posibilidad, lo ha perdido todo, como nunca lo ha perdido nadie en la realidad. Mas si él, que ha engañado la posibilidad, que ha querido enseñarle, no ha rechazado deslealmente a la angustia, que ha querido salvarle, lo recobra todo duplicado, pues el discípulo de la imposibilidad alcanza la infinitud, mas el alma de todo aquel que se basa en la posibilidad expira en la finitud. Fin de la cita. Es así como la angustia no solo es un estado de alteración de los sentidos, como pareciera ser, sino la condición primaria del individuo para que pueda descubrir la máxima experiencia de vida que lo ha de conducir a una eternidad en lo presente. Para la cultura occidental pareciera que este camino es una angosta vereda, imposible de recorrer. Sin embargo, lo que encuentra en el misterio de lo incognoscible
En su apasionado estudio de los relatos bíblicos, por ejemplo, en el relato de Abraham, en Temor y Temblor, aquello que parece imposible de ejecutar se convierte en la alternativa hacia una vida mejor y por ende de una ética superior. De aquí que la relación entre Kierkegaard de Silencio y Jacques Derrida se converge en una nueva posibilidad de lo imposible, en la que solo aquellos dispuestos a arriesgarse y a dejar de lado lo necesario para la condición humana, dicho en otras maneras, arriesgarse a posicionarse más allá del estadio estético y del ético, descubren lo oculto dentro de sí mismos. A partir de esto, creo que es pertinente mencionar lo que Derrida dijera en un documental, cuando lo entrevistaron, que se titula Por otra parte. Si hay una decisión de la posibilidad, debe pasar la prueba de la aporía, de lo indecidible, de ese momento que no es solamente una fase, sino de un momento, en cierta manera interminable por la prueba, de esta imposibilidad de decidir o de disponer de una norma o una regla previa que permita decidir. Lo que quiere decir es que si hay decisión y responsabilidad, ellas deben atravesar el desierto absoluto. Pero el trabajo de Kierkegaard no termina con tan solo una nueva alternativa para construir una nueva lógica, sino lo que él pretende es una nueva formación. Y esta formación tiene que tener la seguridad de que todo lo demás va a venir por añadidura. Lo que Sorén ha hablado es una religión sin religión. Dicho en otras palabras, el cómo la religión debe asimilarse y experimentarse bajo la paradoja de la finitud. Dicha experiencia, que yo llamo experiencia de fe, busca el momento del silencio para hacerse saber en todo tiempo, no a través de las palabras ni del lenguaje, sino a través de las obras, de los frutos. Así como lo dirá en las obras del amor, y vuelvo a citar, el árbol se conoce por los frutos. Es cierto que también se le puede conocer por las hojas, pero el fruto es desde luego la señal esencial. De manera que si por las hojas fuera, por lo que conocieras que este es el árbol determinado, pero al llegar el tiempo de la desazón te percataras que no da fruto, conocerías en ello entonces que ese árbol no era propiamente el que parecía ser por las hojas. Exactamente lo mismo sucede con la capacidad del amor de ser cognoscible. Los frutos son, pues, el resultado final de todo árbol. Las hojas, por el contrario, pueden confundir y en ocasiones ser equívocas. En otras palabras, si bien es cierto que por medio del lenguaje se puede bendecir, es decir, fomentar el bien, el lenguaje aún queda relegado a un estado de inmadurez y pretendida posibilidad, es decir, no llega a concretarse en el acto mismo de quien lo utiliza. La misma palabra en boca de uno puede ser tan rica y tan sincera, dice Kierkegaard, y en boca de otro ser como el susurro indefinido de las hojas. La misma palabra en boca de uno puede ser el bendito grano alimenticio. Kierkegaard dice también, ven, Sira dijo, y tus hojas devores y destruyas tus frutos y te dejes a ti mismo como un tronco seco. Pues precisamente por las hojas y dichos, como único fruto del amor, se conoce si un ser humano ha arrancado las hojas a destiempo, de suerte que no conseguirá fruto alguno, y eso por no hablar de lo verdaderamente terrible, a saber, que en las palabras y dichos se conozca precisamente alguna vez al estafador. Por tanto, el amor inmaduro y engañoso se conoce porque su único fruto son las palabras y dichos. La hiperlógica ahora desemboca en una nueva hiperética, nombrada también por Llevadot, una hiperética que se mueve debido a este vivir en la aporía. En su tratado La muerte del otro, Llevadot lleva esta propuesta en una dimensión de lo ajeno y lo tocante al discurso no solo a los vivos, sino a los muertos y a los no nacidos. ¿Pero por qué a estos? Porque de un muerto no se espera nada, un muerto no escucha, un muerto no sabe. ¿Y quiénes son los muertos? Los que están y sobre todo los que ya no están. Llevadot menciona, es que el muerto es el vivo, el prójimo, el otro, y también aquel otro que aún ha de venir. Por eso es preciso cambiar la forma de ver la ética, pues en esta